Buenos días con todos, soy el doctor Erdoiza, médico psiquiatra de la institución. En esta ocasión, haciendo alusión al Día Mundial de la Salud Mental, hablaré sobre ciertos conceptos, recomendaciones importantes en relación a este tema. Como reseña podemos decir que se conmemora cada 10 de octubre, cuya primera organización inició en el año de 1992, impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental, apoyada por la Organización Mundial de la Salud. Como objetivo es concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo a la salud mental. Desde el año 2002 se promociona anualmente a través de un lema significativo. Por ejemplo, en el año 2012 el lema fue Depresión como crisis mundial del año, Salud mental en el trabajo en el año 2017 y Esfuerzos para la prevención del suicidio en el año 2019. En este año 2022 el lema es el derecho a crecer en bienestar. Y es que la OMS define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Tal es así que enfatiza el concepto definiendo que sin salud mental no hay salud. Y es un derecho alcanzar ese bienestar, como lo plantea el lema actual de la OMS. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que entender que históricamente han existido modelos explicativos para comprenderla. Las principales son el modelo biológico médico, el modelo psicológico, el modelo social. Y no solamente se lo explicaría de manera independiente, sino que existe una interacción triádica de estos tres modelos. Es decir, se han integrado para definir lo que es la salud mental como un equilibrio biopsicosocial de una persona. Entonces podríamos decir que mediante este equilibrio biopsicosocial, una persona que posee salud mental podría tener ciertas características. Por ejemplo, están satisfechos consigo mismos, disfrutan lo que hacen, manejan sus emociones, aceptan las decepciones de la vida sin alterarse dramáticamente, se adaptan bien a los cambios, tienen una actitud tolerante y relajada con los demás, son capaces de amar, tienen en consideración las necesidades de los demás, sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas, respetan las múltiples diferencias que hay en la gente, son capaces de satisfacer las demandas que la vida les ofrece, aceptan responsabilidades ante los problemas que se presentan, planifican el presente de cara al futuro, afrontándolo en vez de evadirlo, son entes productivos, tienen una fuerte red de apoyo social, familiar, y entienden que existen propósitos y oportunidades en medio de las crisis. Ahora, ampliando un poco más el modelo explicativo en salud mental, que les había mencionado previamente, se puede analizar, ¿no?, desde cada uno de los modelos. Es así que el modelo biológico médico sería un concepto de salud-enfermedad, en donde juega un papel importante la neurofisiología. Es así que para este modelo la salud mental dependería de este sustrato neurobiológico que da soporte a las funciones mentales. Recordemos que el cerebro es el órgano de la mente. Aquí nos interesa lo que son factores genéticos, hereditarios, la bioquímica cerebral, los circuitos neuronales, los neurotransmisores y el neurodesarrollo. Se entendería en sí como un resultado de una buena salud física. Deduciendo así que lesiones a este nivel pueden ser congénitos, infecciosos, traumáticos, nutricionales, tóxicos o metabólicos, desembocarían en cambios morfológicos, bioquímicos, moleculares que podrían generar afecciones agudas o crónicas, considerándole como un riesgo de desarrollo de enfermedad mental. El siguiente modelo es el modelo psicológico o conductual. Nos explica la salud mental
a través del resultado de experiencias tempranas, como es el apego parental, el estilo de crianza, el modelo parental, que son hábitos comportamentales aprendidos de los padres de parte de los menores o de los hijos. Conformaría a futuro lo que es la estructura de la personalidad, los estilos de afrontamiento del estrés y el desarrollo de la inteligencia. Aquí el principal responsable es el cuidado familiar. Aquí lo que se podría evidenciar es que cuando hay factores críticos de disfunción familiar, muerte parental, alteración de esta estructura o núcleo, se va a generar también un riesgo, ¿no?, de desarrollo de factores de alteración de la salud mental. El tercer modelo es el social. Aquí se incluirían factores externos al individuo, como por ejemplo lo que es la seguridad, la economía de una región, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el empleo, el medio ambiente, la cultura y la religión. Estos son determinantes que en cierta manera no dependen del ámbito sanitario propiamente, sino más bien la sociedad en sí y el gobierno jugarían un papel principal en proteger o en poner en riesgo la salud mental de la población. Todos estos factores actúan de manera dinámica, cada uno explicaría la enfermedad mental o el trastorno en mayor o menor grado. En este esquema se aprecia que dentro de la salud mental podríamos señalar trastornos con más carga biológica, con más carga psicológica o con más carga social, ¿no? Por ejemplo, el factor biológico explicaría en mayor medida lo que sería la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante, la depresión endógena, el autismo y las demencias. El factor psicológico relacionaría todo lo que estaría más enfocado en lo que es reacciones al duelo, las reacciones adaptativas del afrontamiento del estrés, la relación de pareja, la dinámica familiar, el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y lo que es relaciones interpersonales. Y el factor socioambiental que influiría dramáticamente sería en la salud mental, el desempleo, la inmigración, las guerras, la muerte, las catástrofes naturales, accidentes, la pobreza, la marginalidad. Podríamos hablar de una interacción, ¿no?, de factores psicológicos y ambientales, sobre todo cuando hay vulnerabilidad psicológica y acá hay aquí el factor socioambiental. Se puede expresar con ciertos trastornos psicológicos, como sería el duelo complicado, los trastornos adaptativos, los trastornos mixtos ansioso-depresivos, las reacciones al estrés agudo, el trastorno del sueño, la distimia, los trastornos somatomorfos y el burnout. Cuando la interacción es biológica y social, se pueden expresar como una recaída o reagudización de trastornos previos. Puede haber desarrollo de trastornos orgánicos o afectivos en la personalidad. Eh, si se interrelaciona el factor psicológico y biológico, se explicarían mejor cuadros como el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, las fobias en general, el ataque de pánico, el TOC. Y cuando interaccionan los tres componentes de manera equivalente, podríamos decir que se expresarían o se comprenderían mejor lo que son los trastornos de personalidad, los trastornos por consumo de drogas, el suicidio. Es así que esta dinámica que se relacionan los tres factores explicarían varios trastornos, ¿no? Ahora, recordar que existen factores o personas que son vulnerables y prioritarios de atención en la salud. Para recordarles están los niños, los adolescentes, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con trastornos mentales previos, los que consumen sustancias, personas con discapacidad o capacidades especiales, emigrantes, enfermos crónicos, el bajo nivel socioeconómico, la mendicidad, soledad, el abandono, minorías étnicas, sexuales y las personas privadas de la libertad. Por último, como factores relacionados a la pandemia, se observó por incidencia, ¿no?, de casos
sobre todo acá en el tema de violencia doméstica, ¿no? Puede ser, esto se desarrolló en mujeres, niñas, adolescentes, en algunos casos ya eran preexistentes. En cuanto a los adolescentes, el mayor tiempo con sus padres, la mayor supervisión y control que generó gran demanda en relación a los adolescentes, que ellos, por su desarrollo social, demandaban salir o tener más sociabilidad fuera de la casa, generó bastante tensión intrafamiliar. El retraso en la madurez cerebral, aquí podemos entender que la virtualidad, en el caso de los niños, adolescentes, eh, por el hecho del aislamiento, ¿no? La disminución del estímulo cerebral debido a esta falta de contacto eh, físico, la falta de entender la gestualidad del otro, entender eh, cómo se expresan sus semejantes. A través de la pantalla no se aprende a decodificar estas características para desarrollar habilidades sociales. Por tanto, la empatía y el desarrollo de esta característica de la personalidad pudo haberse afectado. Asimismo, la fatiga Zoom, que fueron cambios de humor producidos por el cansancio mental ya debido a las largas jornadas de estudio frente a la pantalla, ¿no? Se intensificó la aparición o la exacerbación de lo que es la patología psiquiátrica, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, la fobia, el TOC, la depresión, consumo de sustancias y suicidio incrementaron los niveles en este periodo. Y el síndrome post-COVID eh, o long COVID, que son signos y síntomas que aparecen durante o después de padecer COVID. Eh, Esta permanece incluso hasta 12 semanas después de la enfermedad y no se explica por un diagnóstico alternativo, ¿no? Se caracteriza por presencia de fatiga, disnea, alteración de la atención, concentración, memoria, sueño, ansiedad y depresión. El 20% de las personas que han sufrido COVID están en esta característica del desarrollo del long COVID. Y bueno, para concluir, dejar los tips principales. Se entiende entonces que la salud mental a lo largo de la historia se ha explicado a través de un modelo biológico, psicológico y social. Actualmente se entiende como el resultado de la interacción y equilibrio entre estos tres factores, como un componente biopsicosocial. Los trastornos mentales se explican por desajuste en uno o más de estos tres sistemas según mayor carga biológica, psicológica o social. Las experiencias tempranas, el entorno familiar, definirían en gran medida la salud mental futura de una persona. El gobierno y la sociedad son entes activos para la promoción, prevención y acceso a la salud mental de la población. Hay grupos vulnerables que podrían desencadenar o exacerbar problemas de salud mental ante factores externos, socioambientales y sanitarios. El COVID-19 y el confinamiento, aparte del desastre económico, produjo consecuencias sociosanitarias y de salud mental, sobre todo en personas más vulnerables. El derecho a la salud incluye el derecho a la salud mental. Crecer y alcanzar ese pleno bienestar biopsicosocial es el lema 2022. Muchas gracias.